Estuve viendo un poco de tu entrevista con estas personas, con los coleccionistas, Sí. la que tuviste la semana pasada. Ujú. Siento que el diálogo que traen los coleccionistas contigo es totalmente diferente a lo que vemos nosotros aquí en la entrevista que vamos a hacer. Ujú. Porque yo veo que al menos ellos como coleccionistas tienen otra emoción, tienen otro impacto, quieren ver otras cosas, o sea, como que su... ¿cómo se dice? Perspectiva es otro Exactamente. ángulo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ellos coleccionan y, digamos, el hecho creo que de comprar y estar esperando ciertas figuras me parece que les da Sí. otro entusiasmo, quizás, o quizás otras inquietudes a la hora de preguntar. Totalmente. Es como... se me hace como cuando eres niño y esperas a los Reyes Magos. No sé si tienen Reyes Magos allá en... Sí, 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 tenemos. Ok, listo. ¿Qué? No sé.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con Daniel Bell, aquí en Cibrush, México. Nos hizo el favor de volver con nosotros a tener una nueva plática, ya que la anterior tuvo algunos problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Entonces quiero preguntarles a las personas presentes si están recibiendo bien el audio, si no están recibiendo audio. Entonces vamos a checar esto porque la vez pasada tuvimos un problema en donde el audio no se escuchaba. Así que si nos hacen el favor de darnos retroalimentación por el chat, se los agradeceré. Y vamos a ver quién nos puede dar esa retroalimentación. Ok. Hola, Cristian. Nos dice que sí se escucha bien. Eh, Todo en orden. Ok. ¿Me escuchan a mí? ¿Escuchan a Daniel? Cristian, ¿podrías decirnos si se escucha a Daniel? Si se está escuchando a Daniel correctamente. Hola, hola, hola. Ok, dice que fuerte y claro. Entonces, Daniel, Muy un bien. gusto volverte a tener con nosotros aquí en este stream, entrevista, en el que estaremos contestando las preguntas que nos puedan pasar por ¿cómo se dice? Por el chat. Y Ujú. también vamos a seguir un poco con lo que estuvimos la vez pasada, hablar un poco de tus proyectos, sobre tus metas y esta transición al entrar con esta compañía llamada SciShow. Ujú. Entonces, básicamente la vez pasada platicábamos un poco de qué era este sentimiento que te daba al entrar a esta compañía. Ya llevabas un poco de práctica con otras compañías haciendo Ujú. coleccionables, pero esta siento que era más bien como una meta o un sueño. ¿Estoy en lo correcto o es pura imaginación, Daniel? No, 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 sí, sí, totalmente no correcto. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes de nuevo. Como dijo Guille, acá tuvimos un pequeño problema el otro día, pero ya está solucionado. Y bueno, y aquí estaremos para responder sus dudas y charlar un poco, como ya bien dijo el señor, respondiendo a tu pregunta. em, Sí, es como un poco el sueño de todo, creo yo, de todo. No quisiera hablar por cada escultor digital, pero sí el que quiera trabajar en el rubro de los coleccionables, Sideshow Collectibles es de alguna manera es digamos, como la cima más alta que uno podría aspirar. Es una empresa norteamericana, creo que una de las líderes del mercado. Además de tener productos propios, tiene distribución de muchas otras compañías, tiene bueno, trabaja con marcas como todos conocen como Marvel, DC Comics, entre otras más, y la verdad que es un privilegio y sí, en su momento cuando arranqué con esto de la escultura digital jamás creí posible el hecho de poder llegar. Por supuesto, eh, en algún momento de esta carrera, de este nuevo desafío que había tomado, sí me lo propuse llegar ahí. Creo que es muy importante ponerse metas, en algunos casos por más, vamos a decir, ilógicas o inalcanzables que parezcan, creo que eso te empuja un poquito día a día a dar más de vos para poder llegar. Y de alguna manera cuando llegás, la sensación you know, de realizado es realmente es muy satisfactoria, porque de alguna manera te deja saber que todos esos obstáculos que sorteaste y todas las horas y horas que pusiste detrás de la compu y de estudio fueron realmente apreciadas por otras personas. Así que es como vos decís, es realmente un sueño alcanzado. Ok, y hablando de sueños, vamos a retomar este tema un poco más adelante. Ujú. Bien, entras a SciShow y tienes tu primer proyecto, el Capitán América. ¿Cuál es tu Sí. sentimiento? Tú no sé si seas fan del Capitán América, o lo hayas Ujú. leído de chico, o simplemente lo veías como un personaje que decías, oh, está chido, está guau, pero realmente yo prefiero Batman o prefiero Superman. Mm. Llegas a esta interacción con el Capitán América, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu sensación al tener tu primer proyecto? Bien, yo honestamente todo lo que era Marvel y DC lo conocía simplemente por el hecho de
vamos a decirlo, la cultura pop general, que es Batman, Spider-Man, el Increíble Hulk, Capitán América, Thor. Yo creo que esos personajes uno los conoce de bastante chicos, eh, no quizás por el haber leído cómics, porque en esa época no llegaban acá, o al menos a mi ciudad no llegaban, y era muy difícil conseguirlos, y además eran algo caros. Tendría que viajar a la capital de la provincia donde vivo y era lejos, no tenía los medios, entonces en el local que teníamos acá cerca, que sigue estando, donde vendía cómics y videojuegos, alquilaba videojuegos, etcétera, sí, quizás tuve mucho más relación y conexión con la parte de anime, con lo que fue Dragon Ball Z, Caballeros del Zodíaco, eh, alguno que otro más, Alita, algún que otro cómics más, anime más que no recuerdo ahora, pero sí tuve mucho más vínculo con eso y me sentía más identificado con ese estilo de arte que con el que hago hoy día. Pero bueno, con el paso del tiempo lo dejé, lo retomé hace un par de años atrás y ahí me di cuenta que tenía que decantarme por uno o por otro estilo y preferí hacer algo mucho más lo que hago ahora, que es tirando esta especie de realismo con una bajada, una línea de cómic, que tanto anime, porque hay una gran diferencia para mí, es que el anime se tiende a, a querer interpretar prácticamente 100% de lo que uno ve en el anime y tienes poca libertad creativa en el hecho de decir que si supongamos que yo quiero hacer a Goku, por nombrar uno, tengo que realizarlo, o esculpirlo o dibujarlo tal cual lo ve una serie. Las libres interpretaciones de personajes de anime no están bien vistas en el ambiente, en el ambiente de este rubro, ¿no? De quienes coleccionan. Sí. Distinto es la libre interpretación de personajes como Capitán América o como todos los superhéroes y villanos que he tenido la posibilidad de hacer, porque, a ver, si el que haya leído algún cómic o el que tenga algún cómic por ahí dando vueltas va a ver que dentro de la misma revistita tiene varios dibujantes que se encargan de dar vida a estos personajes y hay muchísimos dibujantes que trabajan con estos personajes de ambos, de tanto DC como Marvel, y dan su propia interpretación. Tal es así que, como dije hace unos segundos atrás, que dentro de la misma historieta te vas a encontrar con distintas versiones. Puede ser hasta de la misma historia, del mismo hilo. Eh, pero bueno, justamente eso creo que es lo positivo que me dio a mí la posibilidad bueno, de no tener que seguir exactamente ninguno en particular, sí por supuesto inspirarme en muchos, como pueden ser Sar Ribi, Gabriel Delotto, Jim Lee, Ariel, uy, me olvidé el nombre, el que tenemos acá Ok, ok. nuestro, Olivetti, perdón, y bueno, y muchos otros más. En ese sentido es por lo cual también me decanté por este estilo y sí, tener la responsabilidad de esculpir la primera figura ser el Capitán América, que si bien yo no tenía muy arraigado el personaje, por supuesto, siempre que me toca hacer cualquier personaje, busco mucha información, compro cómics, los leo, trato de entender mucho más allá de lo visual, sino de la historia, para que, digamos, quien sea fanático o que conozca algo de su background, lo que pueda encontrar en esa figura es justamente sean elementos extraídos del cómic, y se sientan mucho más relacionados con eso, por más que sea una interpretación mía, pero sí chocar elementos y en muchos casos algunos easter eggs o algunas conexiones. Yo creo que un par de veces lo conté a esto, pero bueno, ya que me lo quizás poco respondo a tu pregunta. Eh, por ejemplo, en el caso de Daredevil, cuando uno está diseñando, que nuevamente esto es un trabajo en equipo, Ujú. como siempre lo claro, pero cuando uno está diseñando el traje, a mí se me había ocurrido como que para que tenga un poquito más de conexión con lo que se conocía del cómic y sobre todo la serie estaba un poco en boga en ese momento, la serie Daredevil de Netflix. Netflix, sí. Sí, entonces lo que decidí
como se muestra bastante de la historia de él, de la historia de su pasado, el padre era boxeador, entonces decidí tomar unas botas de boxeadores comunes y corrientes y como militarizarlas un poco, hacerlas algo tácticas. Entonces la base de la forma de la bota es una bota de boxeo. Eso quizás no se ve muy bien, pero cuando le he contado esta especie de secretito a un que otro coleccionista, la verdad que les ha gustado mucho porque son cosas que no se dan cuenta de entrada y el saberlos les da quizás un valor agregado a las piezas. Sí, de hecho, hasta ahorita que lo comentas, yo no había notado ese detalle en particular. Ajá, Y ahora que lo observo, realmente sí es la forma de una bota de un sí, boxeador. Entonces me imagino que para las personas que siguen la serie de Daredevil y ven este tipo de cosas, es como, wow, nunca imaginé que realmente tuviera tanto trasfondo, tanta investigación este personaje y realmente ahora que lo vuelvo a ver lo aprecio con un mayor valor, ¿no? Yo tengo un amigo sí. que es súper fan de Daredevil y que de seguro le encantaría tener una figura tuya. Bueno, Este, y sí, la historia la sigue muy de cerca. Te apuesto que cuando le diga este detalle que vea la entrevista, va, va como a flipar o a te va a gustar. muchísimo. Este, Buenísimo. una pregunta que nos hacen aquí es, ¿te gustaría en algún momento hacer tu propia figura de anime o estás enfocado nada más ahorita a sacar la chamba y ser lo mejor que pueda hacer en este estilo y ver si algún día se da la oportunidad? Eh, en realidad yo estoy abierto a cualquier tipo de personaje. No tengo quizás una exclusividad con algo en particular. Por supuesto, siempre me decanto mucho más por hacer eh, personajes que yo tenga la posibilidad de mostrar más la anatomía humana que tanto de anime. O sea, el anime, hay algo que me gusta muchísimo del anime y es la exageración en los movimientos que te ayudan muchísimo a, a lograr cosas muy dinámicas. Eh, Algunas exageraciones, de hecho, todas las exageraciones están súper permitidas en lo que es anime, no así en lo que es este estilo que es algo más realista. Es una mezcla, como dije antes, entre lo que uno ve en el cómic y realismo. Pero sí, no, por supuesto, siempre súper abierto a cualquier personaje que venga. No, no es mi idea quedarme, como le llamamos muchos, en el comfort zone ahí trabajando. Sí, lo que quizás he decidido hacer por un tiempo es abocarme más a este estilo de figuras para también poder aprender mucho más de la anatomía humana, de distintos tipos de personajes. Tengo algunos que son un poco más grandes, como por ejemplo el Hulk o Colossus, donde se separa un poquito más de las proporciones naturales. em, y por supuesto me han abierto mucho más la cabeza en cuanto a cómo aprender a jugar con este tipo de proporciones. Pero lo mismo me pasaría si hago algún anime, algún personaje de anime, pero sí, sí, no es que no me gustan, ¿eh? Es simplemente que estoy intentando de alguna manera seguir desarrollando mis estos skills dentro de esta categoría. Ok, perfecto. Alguien pregunta que si dentro de digamos, dentro de tus planes está empezar a comenzar a esculpir lo que son las chicas, Ujú, el cuerpo femenino. sí. Comentan aquí que alguien tiene mucha curiosidad de cómo serían los personajes femeninos esculpidos por Daniel Bell. Ujú, Conocemos otros escultores que tienen preferencia súper marcada, ya sea por bestias, criaturas o sí. simplemente por lo que es la anatomía masculina y se Ujú, mantienen básicamente en ¿cómo se llama? En esa línea y no salen de ujú, ahí porque realmente es lo que les gusta. claro. Y podemos hablar como escultores que a veces hay algún poco de incomodidad en, ¿cómo se llama? En esculpir otra cosa que no sea lo que a nosotros nos gusta. Ujú, Ya nos habías comentado antes que para ti no hay ningún problema en salir de tu zona de confort, en probar sí. otras estructuras. Sí, sí, sí. Y pues bueno, concretando esta pregunta, veremos en algún momento a Daniel Ver esculpiendo anatomía femenina. Muy probablemente, o sea, no es algo que en este momento esté trabajando o tenga en mente, lo que no significa que no lo vaya a hacer. Quizás si sigo eligiendo el hecho
trabajar en esta línea de personajes masculinos es, como dije hace un ratito, para seguir perfeccionándome en lo que tiene que ver la anatomía. Pero también, digamos, sí debo reconocer que es una preferencia mía por el hecho de que uno puede ser un poquito más exagerado con los cuerpos, tanto los cuerpos como las caras masculinas, que uno nunca va a perder quizás nunca se va a ir para el lado de lo grotesco. En el caso de las mujeres es muy sutil, el cuerpo femenino es mucho más delicado en cuanto a sus curvas, sus proporciones, todo, sobre todo en la cara. Si uno hace, no sé, pequeños ajustes, centímetros por un lado para el otro, puede perder el toque de feminidad que digamos que quizás los coleccionistas quieren ver en las piezas femeninas. Mismo pasa con la musculatura. Si un personaje femenino tiene quizás un poquito de más, algunos músculos marcados, puede tender a perder esa feminidad que también a los coleccionistas buscan. Entonces yo prefiero por el momento seguir basándome en estos personajes y cuando quizás me canse o cuando quiera probar o cuando, bueno, cuando de la empresa me lo propongan o suceda lo que tenga que suceder, por supuesto no diré que no en absoluto. Hay que reconocer, por supuesto, que el estudio del cuerpo de la anatomía femenina es bastante distinto al del masculino y tendré que repasar nuevamente y tendré que practicar bastante antes de lanzar cualquier pieza porque en el caso de Sai, tengo colegas que son expertos en anatomía femenina, como lo pueden ser Mark Newman, Steve Lord, Guillermo Barbiero, Will Harbottle. Hay mucha gente ahí que realmente es muy bueno con anatomía femenina y bueno, por supuesto tendría que estar a la altura de ellos para no, digamos, no desencajar con las líneas de personajes femeninos que sacan. Pero sí, por supuesto es más que una probabilidad y posibilidad. Lo tengo en mente siempre. En algún momento voy a hacerlo. Ok, estaremos esperándolo con ansias, Daniel. Bueno, Alguien nos comentaba que tu voz se escuchó un poco baja. Ya cambié el setting de tu volumen. a ver. Ajá, bien. Quiero preguntarle a esta persona que fue a Gabes número 9 si el audio ya se escucha más claro en la voz de Daniel, si no para subirle un poco más el volumen y que se oiga ecualizado. Ujú. Vamos Sí, a avisa. esperar que nos conteste alguien. A ver, si podrías comentar algo, Daniel, a ver, para que escuchen tu voz. Hola, hola, hola. Un, dos, tres, probando. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, nada más se sigue escuchando un poco bajo, entonces, A ver, eh, quizá puedo subir yo un poquito de acá. ok. A ver, ahí se escucha un poco más alta. Yo te recibo igual. No sé cómo te recibe el público. A ver. Vamos a ver, yo le subo un poquito aquí. Hola, hola, hola. Vamos a hacer una pequeña configuración. Mm. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Ok, parece que ya se escucha mejor, Daniel. Diego ¿Me Muñoz dice escuchas? que 10 de 10. Así que creo que podemos continuar sin ningún problema. ¿Ahí me escuchan? Sí, dice que sí, Daniel. ¿Pero vos me escuchás? Hola, hola. Sí. Sí, dicen que está mejor. Ahí ya no. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bien, vamos a dejarlo ahí. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, sí. Si hay otra pregunta. Ok, si alguien tiene otra pregunta, aquí nos preguntaba alguien acerca del proceso, bueno, el proceso de escultura del Daredevil. Ujú. Pregunta, ¿cómo haces para darle tanto detalle a los bastones y cómo mantenerlos para impresión? O sea, que si tienen alguna profundidad específica, porque dice que él cuando suele decimar estos pequeños detalles se pierden. Ajá. Espera, déjame buscar alguna imagen de los botones. Mhm. Acá.
Bueno, bien, para lo que es detalle fino, lo que es este tipo de texturas es el Surface Noise Maker. Eso es siempre lo mismo. Esto, todo lo que tenga que ver con texturas. Por supuesto va a haber otras como las costuras que son más a manos. Esos están hechos con un brush. Y el tema de la profundidad para impresión es simplemente, honestamente, a prueba y error, es a ojo. Yo prefiero quedarme, o mejor dicho, no quedarme corto que pasarme un poquito de rosca, como decimos nosotros, que es, yo trato de mantener todo lo que sean texturas en un layer distinto, así cuando a la hora de enviar a imprimir o de decimatear, lo que hago es básicamente subir un poquito ese layer para que los detalles tengan bastante más intensidad. Por supuesto no grotescamente, pero sí bastante más, ya que hay que tener en cuenta que a la hora de producción se pueden llegar a perder con el tiempo esos detalles. Y el decimateado, eso es objeto por objeto. Por supuesto, si uno tiene, no sé, digamos en este caso, este batón con 5 millones de polígonos y uno lo quiere bajar a 1 millón de polígonos, algunos detallitos se van a perder, pero siempre uno tiene que tener en cuenta que esto que acá vemos como si fuera casi, no sé, escala 1 en 2, en mi caso particular, que es esta pieza fue escala 1 en 4, lo más probable es que se vea muchísimo más chico que esto. O sea, se puede llegar a ver en la figura algo como esto. Entonces este detalle que nosotros lo vemos cuando está al 100% así, lo vamos a estar viendo casi, no sé, 3 veces más chico. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de decimatear, de poner más o menos el objeto en cuestión a la escala en la cual luego va a ser impreso. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, muy bien. Creo que con Creo que eso con eso estoy teniendo estoy teniendo... reverberación, pero no sé si es de mi lado o de tu lado, Daniel. A ver, puede ser por la configuración del audio que toqué. Ujú. Antes no se escuchaba. Vamos a, Este, vamos- Ahí, ¿se escucha mejor? a ver, sí, sí, parece que ya nos tenemos esa reverberación. Bien. Entonces, continuamos. Dicen, Gabeno Delfino dice, entonces, tenés dos versiones de la misma escultura, una para pantalla, el render, y otra con los detalles exagerados para mandar a imprimir, o simplemente sacas una sola. No, sí. Hay veces que si los detalles quedan muy exagerados y en pantalla se ven algo grotescos, no los muestro, saco una versión. Por eso yo les decía que es recomendable mantener todo con layers. Siempre es mucho mejor por una cuestión de que es más controlable. En el caso de que uno quiera decir, bueno, si para impresiones yo necesito tener este que ahora está en uno, en dos, y acá se ve feo, grotesco, mismo las costuras, muy salidas para afuera, como muy feas. En ese caso sí, hago como dos versiones. Eh, Eso siempre antes del decimateado. Recuerden que cuando uno decimatea no hay posibilidad de toquetear luego un layer. Así que eso lo tienen que hacer siempre antes. O sea, si van a sacar los renders, tienen que pensar en qué es lo que van a mostrar, o sea, qué es lo que es para mostrar y qué es lo que es para mandar a imprimir. Ok, muy bien. Julio Rojas manda saludos, gracias por tu tiempo y por compartir y dar consejos. Saludos. Este, aquí tenemos pregunta de Diego Muñoz. Lleva un tiempo estudiando y algo que no logra resolver es con qué esquema quedarse, si con Loomis o Bames. Yo trabajo con Loomis, siempre, siempre, siempre. Pero de todas maneras, es un... Las proporciones es algo que está hecho simplemente como una guía básica y no necesariamente las tenemos que seguir a rajatabla. Es simplemente como para arrancar y tener una idea muy rápida de si nuestro personaje está en proporciones o no, pero no hace falta hacer rajatabla. De hecho, ustedes si encuentran, digamos, tres imágenes de personas de frente, cuerpo entero, eh, tres personas normales,
las ponen sobre el esquema de Loomis, van a ver que si usan el de 7 cabezas y media, que todos más o menos vamos a corresponder con ese esquema, las tres personas van a tener quizás la rodilla o digamos, algunos van a tener el torso más corto, más largo, los brazos más cortos, más largos, y no significa que esté mal el esquema Loomis o esa persona esté desproporcionada, es simplemente que el esquema está hablando acerca de proporciones generales y de alguna manera como intenta hacer algo universal, pero no es universal. O sea, yo te diría que te quedes con el esquema que más te convenza a vos. Yo en lo particular siempre usé el de Loomis, es el más rápido e intuitivo, y yo creo que por ese lado vas a estar bien. A ti, Daniel, como escultor, ¿cuál es el grupo de músculos que todavía te sigue retando más? Buena pregunta. El grupo de músculos que me sigue retando más. A ver, he estado últimamente en todos los proyectos que he tenido trabajando eh, mucho con anatomía, como siempre, pero dándole mucho más importancia en etapas previas, como a modo práctica, por así decirlo. Yo, como la mayoría de los escultores, solemos hacer muchos sketches básicos antes para mandar a probar y antes de avanzar con anatomía. Pero yo en vez de hacer cosas básicas he intentado poner quizás un par de horas más y trabajar en la musculatura en general. Y he logrado por ahí sacarme de ciertos apuros o ciertos problemas que tenía, sobre todo con los antebrazos. El antebrazo creo que que es uno de los más complejos de entender, sobre todo más allá de la musculatura, la forma correcta, porque al tener la pronación y la supinación, y no solamente pronación y supinación, sino la rotación del húmero entero, cuando todas esas cosas entran en juego, es muy difícil a veces poder enganchar perfecto la anatomía y que quede creíble, eh, porque tiene una cierta complejidad. Y encontrar una referencia por ahí exacta es complicado, pero si tendría que nombrar alguno, diría los del antebrazo. Sí, los del antebrazo, sí, sí, por lejos. Pero como les dije antes, es una cuestión, me doy cuenta que es bastante lógico lo que voy a decir, pero que es de mucha práctica y sobre todo de agudeza visual, o sea, de tratar de ver y no cansarse de ver referencias y de todo tipo de escaneos, de fotos, de lo que sea, de personas que tienen mucho más musculatura en los brazos o de menos, pero más que nada yo creo que la clave es pegarle con la estructura general. O sea, las formas. Es decir, si yo lo pongo en una silueta, en modo silueta, que es fondo blanco, silueta negra, a ello ya tengo que poder, si depende cómo yo tenga el brazo, tengo que simplemente con esa silueta ver, me tengo que dar cuenta si lo estoy haciendo bien, más allá de los músculos que después pueden estar más marcados o no. Ok. A ti como escultor, ¿nunca se te antojó practicar el fisiculturismo para hacer como un estudio más avanzado? Pero ¿no me ven? ¿Acaso mis músculos desarrollados? Sí, nada, me gustaría tener, por supuesto, poder ser mi propia referencia. em, por supuesto que sí. El tema es que el fisicoculturismo, como toda disciplina, requiere de de mucho tiempo y sacrificio y bueno, teniendo también, no sé si es una excusa, pero teniendo mi trabajo diario, muchas cosas que atender entre familia y todo, la verdad que pensar en dedicarme al fisicoculturismo como medio para autorreferenciarme, lo veo un poco lejano. Sí, por supuesto, estar en forma, además de sentirse bien y tanto para la cabeza como para el mismo cuerpo, es obviamente saludable, sobre todo para el trabajo que hacemos nosotros, que es extremadamente sedentario. Y Totalmente. por supuesto, estaría bueno tener la musculatura para autorreferenciarse, pero quizás algún día, no lo sé, Ojalá puede ser, algún día. algún día. Sí, sí, no, imagínate como escultores todo el día frente al monitor es muy arduo y, y no, al ratito dejamos de esculpir nada más por no tener buena base. Sí, Acá hay muchos saludos, de Leandro Wagner, de López Onoff, a Arturo García.
Preguntan que si de alguno de tus compañeros de trabajo en SciShow, ¿a quiénes les puedes recomendar también para seguir su trabajo? Ujú. Para seguir conociendo a más escultores y también para seguir aprendiendo de ellos. Ok. No a nadie, solo a mí pueden seguirme, nada más en Ok, SciShow. ya lo escucharon No, aquí. no, sí, por supuesto, los que nos conocen que seguramente todos los conocen, a Martín Canales, es uno de mis grandes referentes, trabaja en SciShow también. Después tienen a William Harbottle, él no usa muchas redes sociales, pero sí tiene ArtStation. Por supuesto, Steve Lord es uno de mis más grandes referentes y ídolos en cuanto a la anatomía. Es súper recomendable. De hecho, para mí es uno de los mejores escultores del mundo hoy por hoy. Después tenemos, bueno, no es exclusivamente de SciShow, pero también pueden ver los trabajos de, bueno, de Grassetti, Rafael Grassetti, de Glauco Longi, que tiene mucho en lo que respecta más a anatomía, de Igor Cato, son todos compañeros del medio que han trabajado alguna vez para SciShow, cada tanto lo hacen. Y después seguramente me estoy olvidando de mucha gente, pero hay grandes referencias. Matt Mullen o Richard Long. Hay muchísimos que no son, algunos no son escultores, algunos son diseñadores, pero tienen mucha experiencia y cosas que aportar desde luego. Yo he aprendido muchísimo de ellos y lo sigo haciendo. Perfecto. Alguien pregunta por aquí que si con toda tu práctica y todos tus años de escultor todavía sigues utilizando referencias. Todo el tiempo. Todo el tiempo en cada proyecto, en cada cosa que quiero hacer, utilizo cada vez, de hecho utilizo cada vez más referencias. No es por el simple hecho de que no recuerde cómo esculpir algunas cosas, sino justamente es por el hecho de que recuerdo cómo esculpir algunas cosas y si lo hago de la manera más automática, lo que suele pasar es que tiende a aparecerse todo el tiempo lo que uno hace. O sea, tendés a autocopiarte. Entonces, si hago un personaje hoy sin referencias, si hago otro mañana sin referencias, lo que va a pasar es que se termina pareciendo mucho entre sí. Entonces, quizás carezca de esa de emoción por ahí, sobre todo para el coleccionista o para el fanático o para quienes siguen mi trabajo, de poder decir, bueno, si bien hace siempre lo mismo, personajes masculinos superhéroes, pero lucen distintos. Yo creo que ese es un consejo que les puedo dar a todo aquel que esté trabajando en esto, por una cuestión de nuevo, de siempre estar eh, actualizado y sobre todo tratar de no autorreferenciarse con los trabajos de uno. O sea, las referencias son siempre necesarias. Y si alguien te dice que por usar referencias eh, sos menos bueno en lo que haces o menos inteligente o ya deberías estar dejando de usar referencias, creo que está totalmente equivocado. Mientras mientras más experiencia tengo, más puedo también leer ciertas cosas de las referencias que antes no veía. Puedo entender más acerca de la sombra, de las luces, de los huequitos, de los bumps, de las cositas secundarias que hay en cada uno de los cuerpos. O sea, yo en mi caso particular. Ok. Para ti es importante conocer cómo estos términos médicos de origen e inserción para los músculos y esta parte del esqueleto, o prefieres simplemente enfocarte en una anatomía que es más superficial. El- yo creo que tanto el conocimiento de los nombres de los músculos o como las inserciones y orígenes, primero, por un lado, te permiten poder, quizás si estás compartiendo algún trabajo con un colega, hablar de alguna manera, saber de lo que estás hablando. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, no sé, mira, fíjate porque el branquio radial está un poco raro, en vez de decirle ese cosito que tiene ahí en el brazo en la parte de arriba y que no me entienda, es como cuando uno da una dirección para llegar a algún lado, si le vas guiando por doblar a la izquierda, doblar a la derecha, seguir 2 cuadras, en vez de decirle tal dirección, creo que es mucho más directo el feedback que puedas tener. Y después, si me sirve a mí para
no sé, hacer una mejor anatomía, yo creo que lo que sirve mucho es el saber, digamos, la parte del mecanismo y funcionamiento del cuerpo. Y para eso sí, en muchas cosas tenés que saber de dónde empiezan los músculos y dónde terminan, porque, digamos, te ayuda mucho a entender, o sobre todo qué tipo de esfuerzo, o mejor dicho, replanteo, que dependiendo del movimiento que uno esté haciendo o la acción del personaje va a haber ciertos músculos que están activados o no. Yo creo que es uno para que el personaje luzca lo más natural posible, es totalmente necesario hacer eso. Salvo que uno quiera hacer una anatomía mucho más estilizada y que no le importe. No sé, si uno ve, por ejemplo, en los cómics, los personajes están todos, vamos, como decimos nosotros, trabados, están Sí. todos, no hay una diferenciación de musculatura, pero es distinto cuando lo vemos en... O sea, la gran diferencia con la escultura al cómic es que las luces y sombras en el mundo real actúan totalmente distintas y son mucho más reveladoras que lo que hacen en un cómic. En el cómic se mienten en pos de que quede espectacular y queda Sí. buenísimo, pero no podemos hacerlo exactamente lo mismo en la escultura. O sea, para mentirlo, cuando lo mentimos se nota y por eso creo yo que hay ciertos escultores que se destacan por sobre otros, o que sus trabajos, mejor dicho, se destacan por sobre otros. Ok. Ah, aquí hay otro tema que dice, tú como escultor profesional, ¿sigues teniendo frustraciones a la hora de Ah, esculpir? sí, sí, todo el tiempo. Eh, yo creo que las frustraciones, a ver, creo que la brecha se va cortando un poco más. No son las mismas tipos de frustraciones que tuve al principio cuando empecé a esculpir, por una cuestión de que la experiencia te va dando también la sapiencia como para poder resolver ciertas cosas con las cuales vos, esos problemas que te encontrabas en tus comienzos, pero siempre hay una frustración porque cada personaje es un nuevo desafío, al menos para mí lo es, y siempre va a haber algo, tanto puede ser en la anatomía como en algún detalle en particular. Yo siempre me encuentro con el hecho de que a veces no sé qué tipo de técnica utilizar, si es mejor una, si es otra, si es un poquito más rápida. En realidad en la velocidad tampoco me fijo tanto, sí quizás si va a ser más o menos tedioso. Entonces, justo que tengo acá Thor, por ejemplo, me acuerdo que cuando tuve que hacer estas escamitas, Ujú. a ver si se ven un poquito más grandes, eh, estas de acá, claro, todo el mundo dice, y lo puedes hacer con nanomesh. Sí, fantástico. Intenté hacerlo con nanomesh, lo hice con Ujú. nanomesh, pero me quedaban, claro, en algunos lados se escalaban demasiado, se ajustaban por ahí por demás a la geometría base que tenía, algunas quedaban apuntando para un lado, otro me dijo, bueno, sí, pero eso con el hecho de las normales lo arreglás, está bien, pero a veces no quedaba del todo bien, entonces ahí tuve que probar varias técnicas, probé hacer un array en Max, en 3 Studio Max, o sea, probé varias cosas y al final terminé tocando una por una, a mano, para que queden proporcionadas, no sé, no, digamos, y además tener que tener en cuenta que esto tiene que ser sólido, porque no Ujú. puede haber entre cada escala, ¿cómo se dice? Entre Sí, cada escamita, exacto. no tiene que haber un huequito, entonces, y eso es por nombrar una cosa de un personaje. O sea, el tema es saber lidiar con esa frustración y que no te gane, o sea, que no te cambie el día o te cambie, o peor todavía, que te diga, que te tires a vago, como decimos nosotros, y digas, "Bah, esto lo hago así nomás, total, me cansó". Si te cansó, déjalo, seguí con otra cosa y retomarlo el día siguiente o más tarde. Esa creo que la mejor manera de lidiar con la frustración es hacer una pausa y después retomar. Ujú. Aquí antes de pasar a la siguiente pregunta, nos hacen dos preguntas técnicas. Una es si tú haces o sea, si dentro de tu trabajo está hacer las inserciones y los cortes para la impresión en 3D. Y la Ujú, otra es que si tú sueles sacar tu render, lo haces en ZBrush. Y si ujú. así es, ¿en qué programa lo haces? Que si sacas mapas normales o cosas así, o simplemente tiras el modelo y le pones materiales, este, Ujú. básicamente. Sí, respondiendo a la primera pregunta, sí, hago los cortes y los encastres de cada una de las figuras. Eso siempre en cada una de ellas. Quizás no es lo más divertido, pero bueno, es parte del proceso y también te aseguras que al hacerlo uno te aseguras que de esconder bien los cortes, de que todas las cosas que vos querés
que luzcan bien y prolijas, queden bien y prolijas. No porque otras digamos, si lo van a otro no lo van a hacer bien, pero es como que pasaste, vos también, yo creo que uno a veces hace ciertas detalles en los modelos que te van a permitir luego cortar por esos lados que te van a servir para ocultar esos cortes. Entonces a veces es mejor hacerlos uno. Y en cuanto al render, últimamente hago simplemente renders desde ZBrush que son muy básicos, en los cuales quiero que sea todo muy claro, claro en el sentido de que todo se note bien, todos los detalles, sobre todo porque esto son los renders que uno utiliza para las etapas de aprobaciones con las empresas, entonces no necesito que artísticamente se vea fabuloso. Eh, Cuando hacía quizás render un poquito más elaborados, trabajaba en 3 Studio Max con V-Ray, pero no lo suelo hacer mucho ahora. Creo que el único que hice, porque tuvimos que presentarlo creo que fue una Comic Con de allá, porque todavía no teníamos el modelo, fue de Flash, que no sé si lo tendría acá en algún lugar. Bueno, no lo tengo. Pero fue un render de Flash que había hecho que sí lo hice en V-Ray. No creo que lo tenga. Eso sí, pero sí, si no, como verán, son muy bastante no elaborados, digamos. Son muy sencillos. Juego simplemente con un poco con las luces estándares y con los materiales estándar para diferenciar quizás un poco, no sé, de distintos objetos entre sí para que no luzca todo igual. Pero después la verdad que no me estoy preocupando demasiado ahora por generar una presentación ni nada por el estilo. Ok. Y ahorita que tenemos aquí el modelo de Flash, Ujú, que ha sido tu última, o más bien tu última entrega, ujú, ¿cuál es la diferencia si tú pudieras decir en todo este tramo que has recorrido, que han sido alrededor de 9 esculturas con Sideshow? ujú, ¿Cuál crees que haya sido la mayor diferencia de tu primer escultura, que fue el Capitán América, y esta ujú, escultura que es básicamente Barry Allen en el disfraz de Flash? ¿Cuál ujú. sientes que ha sido la mayor eh, diferencia? Em, Hubo varias. Creo yo que la primordial, o mejor dicho, la más notoria es cómo me siento yo a la hora de enfrentar una pieza nueva, desafíos, sobre todo que teniendo en cuenta que Flash es la primera vez que Sideshow hace un Flash en la historia de Sideshow. Y que me lo hayan dado a mí, además de que significa un gran honor y que los coleccionistas los estaban esperando desde hace mucho tiempo, además de tener esa responsabilidad, o teniendo esa responsabilidad de no sentirme con el peso tal de ponerme nervioso a la hora de tener que hacerlo y tener que entregar algo lo mejor que se pueda. Esa es una de las, creo yo, principales diferencias con Capitán América y también, por supuesto, la soltura que me ha dado la empresa a la hora de ser creativo e innovador en algunas cosas. Eh, yo creo que uno con el paso del tiempo y haciendo buena letra quiero decir, trabajando como corresponde y cumpliendo en los proyectos y en las pautas que cada empresa, o en el caso de esta Sideshow me ha puesto, ganarse la confianza de ellos te da luego la posibilidad de poder ser un poco más, de poder poner más de voz como artista en cada figura que y que tengan confianza a la hora que cuando uno toma una decisión, sobre todo, porque muchas veces es tipo, che, esto lo podemos hacer de esta manera, ¿qué les parece? Y en vez de ellos dudar demasiado, a mí me han dicho, si te parece a vos, dale para adelante. Y eso habla acerca de la confianza y habla acerca de por ahí la diferencia que hay desde la primera vez que recién te conocen y que quizás son un poquito más, no reacios, pero que sí más cuidadosos a la hora de dejar de decidirte cosas que por ahí luego tengan un cierto peso en esa figura. Y eso es básicamente una de las mejores noticias que puede recibir uno como escultor,
Mm, realmente recibir esa confianza del cliente, el sí. saber que ya uno como escultor ha llegado a un grado, a nivel, si bien no de excelencia máxima, Ujú. porque creo que estamos en el mismo pensamiento al decir que uno como escultor siempre está aprendiendo, uno como artista siempre va a haber límites que rebasar, siempre va a haber nuevos proyectos. Por supuesto. Entonces no hay como un máximo, oye, hice todo lo que tenía que hacer y aquí me retiro. Ujú. Este, básicamente eso es, yo creo que como tú lo expresaste es una alegría muy grande. Sí, Y sí, sí, lo también es. yo te felicito, yo creo que todas las Muchas personas que te gracias. ven también sienten lo mismo. Eh, Gracias. y sobre todo como expresaste al principio, no se trata de dejar las cosas como, digamos, en una creencia de imposibles o simplemente no poder trascender esos límites, sino es Ujú. simplemente enfrentarlos con lo que uno tiene y hasta que se vence ese límite y poder alcanzar aquello que nos propusimos en un inicio. Sí, Este, básicamente eso es lo que puedo decir que más se remarca en tu persona, esa perseverancia, esa continuidad. muchas gracias. Sí, Eh, sí, sí. Sí, yo creo que es un poco lo que cada artista se enfrenta con con el correr del tiempo, eh, sea tanto el comienzo de su carrera como digamos, no al final, porque espero que me falten muchos, muchos años para decir es el final de mi carrera, eh, pero sí quizás más avanzado en lo que uno está haciendo. Igual, de todas maneras, yo soy bastante nuevo en esto. Vos ponete a pensar que creo que este es mi cuarto o en un tiempo va a ser mi quinto año que desde que arranqué a estudiar anatomía y ponerme con ZBrush. Y es mi tercer año, sí, o cuarto año, tercero o cuarto año de que trabajo profesionalmente de esto. Hay gente que hace 15 años que está trabajando en este medio y que quizás muchas de las cosas que yo todavía por las cuales estoy pasando y que estoy intentando resolver o lo que fuera, eso ya las han pasado hace un montón, pero la gran diferencia también es que los tiempos van cambiando mucho, la transformación de nuestro mercado va surgiendo cambios día tras día a la par que uno va creciendo como artista y también creo que la habilidad que uno debe tener a la hora de enfrentarse a esos cambios y saber leer ciertas cosas del mercado, no simplemente para ofrecerles a los coleccionistas o a las personas que compran tus productos algo superador, sino también a las empresas que te contratan, el hecho de ser competente en el mercado. Vos fíjate que desde que uno utiliza Internet para trabajar, como es mi caso, yo vivo en Argentina, trabajo por una empresa americana desde hace ya un tiempo, he trabajado para otras empresas más lejos que Estados Unidos desde mi casa, y lo que te separa a vos desde las posibilidades que podés tener en el hecho de conseguir un contrato o un trabajo simplemente con esta empresa es simplemente, es nada, es tu conexión de internet, por así decirlo, o sea, no te separa nada, o sea, estás ahí a la par de todos, entonces tu trabajo tiene que ser competente, porque estás de alguna manera, no lo quiero plantear como una competición en el cual uno se tiene que desgarrar las vestiduras para poder ganar o para poder obtener un lugar en el mercado. Pero uno, si te lo pones a pensar de manera global, estás compitiendo con el mundo, por así decirlo. Entonces, si ofreces algo, tiene que ser algo de calidad o de todo lo máximo que puedas dar en el momento. Y eso lleva tiempo, lleva cierto sacrificio, lleva esfuerzo, lleva horas de estudio, horas de práctica. Y yo creo que igual, de todas maneras eso es lo lindo de poder tener la posibilidad de practicar, estudiar, de demostrar lo que uno va aprendiendo, ver lo que uno hace. Por ejemplo, yo veo algunas piezas que he hecho al principio o más atrás y yo algunas cosas hoy día las haría distintas. Eh, digamos, porque uno va aprendiendo en el camino, va modificando un poco su estilo, va generando nuevas maneras de hacer ciertas cosas que te dan más posibilidades a la hora
de interactuar con el modelo, qué sé yo, o sea, es una profesión realmente... Yo he trabajado otras cosas y no lo encuentro comparativa con mis trabajos previos en cuanto a lo excitante que es trabajar en esto, la verdad. Y algo que he visto con algunos alumnos es como decir, ok, si empiezo a estudiar ahorita escultura, dentro de 3 meses ya puedo tener un trabajo en la industria. Y es como que, ok, pues si tienes las aptitudes y Mm, tu trabajo es bastante bueno, yo creo que sí. Pero siento que sí, hay mucha impaciencia en las generaciones nuevas uf, en la cuestión de estudiar. muchísima, sí, Entonces, muchísimo. a la vez que tienen toda la información ya disponible y maestros y recursos de todo el mundo, de todos los niveles, de todas las industrias, está como esa cuestión de, oye, no soporto mi trabajo diario de tiempo completo y yo quisiera dedicarme todo el tiempo a ser escultor o a ser modelador o a Ujú, ser pintor, lo que tú quieras. Dice, mm, y yo ya quiero dar el salto, oye, pero ¿cuánto tienes estudiando? No, es que apenas llevo 3 meses y nada más sé claro, Maya. Tú te quedas, ok, claro. pues si te platicamos en la realidad, por decir, tú llevas toda una vida, yo llevo otra vida haciéndolo y seguimos aprendiendo y seguimos metiéndonos en esto. O sea, realmente no hay un camino corto, a menos de que ya No. tengas como el chip precargado de artista y digas, ok, Ujú, eres Mozart. Entonces Mozart sí hizo una barbaridad en su vida como artista y hizo 650 o más composiciones, pero son ujú. uno en 20 generaciones o 50 generaciones. Entonces, Sí, sí. Sí, sí, ah, sí, sí. Yo creo que no hay que preocuparse en ese sentido. Yo entiendo quizás que las nuevas generaciones, incluyo a la mía, yo tengo 36 años y tengo muchos amigos o compañeros o colegas, lo que fuera, que muchas veces me han dicho, che, bueno, yo creo que ya estoy listo, ya me parece que ya estoy para trabajar en esto y qué sé yo, y pasarme en contacto con quién puedo hablar, y yo a veces veo sus trabajos y para mí no están listos, porque digamos, uno puede saber lo que ciertas industrias están buscando y a veces yo lo que tiendo a decir es muy fácil. Fíjate, comparar tu trabajo a ver, no es un juego de comparaciones, pero uno tiene que a veces aprender a comparar para saber dónde está parado. Porque si yo cuando empecé en esto, hace 4 o 5 años atrás, ni bien hice mi primer modelo, yo ya quería trabajar en una empresa de manera profesional y no me daba cuenta de todo lo que me faltaba para aprender y para seguir adelante. Lo que iba a hacer, como decimos nosotros, iba a quemar un cartucho, que en el sentido de que esa posibilidad quizás le iba a quemar porque también mi nombre iba a quedar ligado a ese mal trabajo que presenté para la compañía y por ahí la compañía no me sigue mis pasos a ver si mejoré o no. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es poner todas las horas y prácticas de estudio y yo creo que uno solo en algún momento se va a dar cuenta si tu trabajo es suficientemente bueno. Yo, en mi caso particular, mi, tengo una especie de obsesión por entender qué es lo que está mal en mi trabajo. O sea, yo lo he comentado varias veces, pero en las convenciones, cuando tengo la oportunidad de ir para allá, para San Diego, en la Comic Con, donde se reúnen todas estas personas que hay muchos que son artistas, pero muchos que son coleccionistas y que compran o dejan de comprar porque algo les gusta o no les gusta. La pregunta que más les hago es, ¿qué es lo que no te gustó? O sea, necesito saber qué es lo que no te gustó. Si podrías cambiarle algo, ¿qué le cambiarías? O por más que te guste, ¿qué cosas estaría bueno que hayan sido distintas? Porque eso también me ayuda a mí para entender qué es lo que me falta. Y quizás a todas las personas que del otro lado se preguntan cuándo pueden arrancar y cuándo esto y cuándo van a estar preparadas, eh, a veces, a mí me toca mucho a veces recibir trabajos y tener que darles un feedback y muchas veces decirles, me parece que todavía no estás, porque yo me acuerdo que me han dicho, tu trabajo no es suficientemente bueno, pero la realidad es que eso no los tiene que, digamos, no los tiene que tirar la moral abajo, todo lo contrario, o sea, ustedes tienen que seguir en el camino hasta que, digamos, su trabajo sea suficientemente competente. ¿Cuándo se dan cuenta? Yo creo que se van a dar cuenta, porque
digamos, uno puede agarrar hoy día, no sé, ArtStation, AutoArtStation, veo que hay acá, si quiero ser un poquito más preciso, filtro por, no sé, por Digital 3D, voy a Characters y me fijo todos los personajes que hay. Y me fijo, no sé. Y tengo que empezar a comparar. Pero no comparar para competir. Comparar para ver si ese trabajo que está buenísimo, que está quizás en el Pix o en el Trending. Y pongo ArtStation por decir una, ¿eh? Pero por ejemplo, a ver, no sé, justo Ian Spring son los mejores artistas de realismo que hay. Pero si Sí. yo hago realismo, mi meta es hacer realismo, yo necesito ver los trabajos de él, de Vilmar Querqueta, de José Ndiva, de Marlon Núñez, de las personas que son hoy día los capos, o Chris Costa, los capos en lo que es el likeness. Y tengo que ver si mi trabajo se va acercando un poquito al de ellos. Al de ellos, porque es así como también yo puedo aprender, si yo hago el mismo rostro y veo que a él le queda fantástico y a mí me quedó mal, necesito poder entender por qué le queda bien y a mí me queda mal, o sea, o qué es lo que yo estoy viendo, porque eso es ir entrenando el criterio, que es fundamental, o sea, o pasa mismo en las piezas para videojuegos, o en las piezas para lo poly, o en lo que sea, o sea, tenemos un montón de recursos hoy día que antes no estaban. Cuando yo arranqué, hace años atrás, no había tanto, no estaban los recursos que hoy día tenemos y era más a suerte y verdad, a prueba y error, pero ahora los tenemos. Entonces, de hecho, me ha pasado mucho también, que esto no lo digo para que no me pregunten más. Ustedes saben, quien ha tratado conmigo, saben que yo soy súper flexible y accesible, no tendría por qué no serlo. Eh, pero a veces me dan preguntas, por ejemplo, me pasas referencias de manos, cuando es tan fácil poner, no sé, voy a Google, pongo hands, references y me sale un montón. Distinto es que Sí. me digan, che, mirá, tengo una complicación esculpiendo justo la parte, no sé, del metacarpo de esto, porque no sé cómo funciona esto. Bueno, eso es distinto. Pero hay veces que uno no tiene que hacer vago y sentar el traste, como decimos nosotros, y ponerse a estudiar y ponerse a ver, ponerse a comparar y entender que, como vos dijiste, no hay caminos cortos para convertirse en un profesional. Los caminos a veces son complejos, son largos, son tediosos, pero y solo los va a caminar el que esté dispuesto a hacerlos. Y solo va a llegar el que quiera realmente llegar. El que no quiere, o el que piensa, no, pero yo quiero llegar, pero no está dispuesto a sacrificar nada para hacerlo, bueno, lamentablemente creo que va a quedar en el camino. No es un mensaje negativo el que estoy dando, todo lo contrario. Yo creo que el que sabe de lo que estoy hablando, de lo que es la pasión y lo que es el hecho del compromiso el tomar un compromiso con algo, realmente puede entender que no hay caminos cortos, no hay caminos cortos. Es como, yo siempre lo hago una analogía con Messi, nosotros somos en Argentina, somos un país muy futbolero, y todo el mundo sabe que muchos consideran a Messi el mejor jugador del mundo. Y todos los que están por debajo de Messi son considerados no tan buenos como él. Pero les puedo asegurar que todos entrenan tanto o más que él. Y todos juegan con Messi en la selección o en Barcelona. Y bueno, si vamos a comparar, bueno, sí, quizás él es el mejor, pero el resto también está jugando en la mejor selección del mundo. Entonces yo creo que al final de cuentas no es compararse y ser mejor que el otro, sino poder llegar a un lugar donde todos tienen el mismo privilegio, que es en el caso de una profesión, una compañía en la cual trabajar. Yo en el caso mío particular, yo sé que no soy el mejor escultor que tiene Sideshow Collectors, pero al menos puedo estar me siento que comparto un lugar ahí con los mejores del mercado, lo que no me convierte mejor a mí, sino me da ese lugar de privilegio. Y creo que eso a mí en lo particular es algo que me moviliza mucho para seguir aprendiendo, mucho. Sí, totalmente. Alguien decía en los comentarios, curiosamente, que eras el Messi de la escultura, así es que te ven con No buenos creo. ojos, te ven con buenos ojos. Bueno, gracias, pero no creo. Bueno, eso no nos toca a nosotros, Daniel, dejemos que el público Por lo supuesto, por decida. supuesto. Bueno, nada, Entonces, que así sea. siéntete bien porque estás haciendo un buen trabajo, pero reconociendo Gracias. esa humildad con la que siempre te manejas, que te ayuda a mantener los pies en la tierra, ¿no? Gracias. Este, y sí, básicamente recuerdo que
que algo de lo que tratábamos y de lo que acabas de tocar, un punto muy importante, esa parte del compromiso, ¿no? Ujú, Muchos escultores tienen una familia, tú tienes una familia, ujú, eh, y buscas cómo darle ese tiempo a tu familia. Hay otras personas que realmente la familia simplemente es un accesorio, simplemente la tienen por costumbre, realmente no es para ellos, pero la tuvieron ujú, porque sintieron que era socialmente adecuado, ¿no? claro, Entonces, hay muchos que, como dices, no solo el compromiso es las decisiones que nosotros tomamos profesionalmente, sino cada una de las elecciones, ya sea tanto como de pareja, como si de tener hijos, como de comprar una ujú, casa, como siempre andar, o más bien, o como poder andar nada más de vagabundo. O sea, sí, somos el reflejo de nuestras decisiones, sean pequeñas, sean grandes. Al final somos esos. Y si te fijas, somos una muestra de casi 8.000 millones de seres humanos. Y creo que en algún momento lo llegamos a platicar cuántos nos gusta la escultura. Si decimos 100.000 personas nos gusta la escultura, ujú, que la practicamos activamente pueden ser muchos. Igual puedes decir a la mitad de la población mundial le gusta la escultura, pero nunca la practico, jamás se claro, animaría por miedo, ¿no? O ujú, simplemente pues no hay tiempo para eso. Pero lo que me refiero es que siendo escultores o siendo artistas, los números son muy pequeños. Realmente no hay tanta... Hay más aprendices, yo lo veo así. Hay más sí, aprendices en el planeta que maestros. ujú, Y qué gusto sería que cada una de las personas que ven estos videos, que te ven a ti una y otra vez, dando todos los consejos posibles, viendo a otros artistas, aprendiendo de ellos a través de tutoriales, aprendiendo de sí mismos a través de la práctica, realmente puedan llegar a ser maestros, no nada más se queden así como en la cuestión de sacar la chamba para conseguir la comida del día o para comprar mis sí, cosas y yo vivir a gusto. Simplemente podemos ofrecer al planeta un poco más de refinación, porque la verdad está un poco descuidado en esa parte. sí, Digamos con- que concuerdo. estamos con un tipo del Señor de los Anillos donde Sauron está en el poder y vemos unos cuantos hobbits tratando de ayudar a Frodo a llevar al anillo, ¿no? Este, pero sí, mejor que haya más maestros, mejor que haya más aprendices. Y Ujú, sobre todo algo que yo veo muy repetitivo es que la mayoría de los aprendices, al menos en Latinoamérica, este, comenzamos, porque yo también me incluyo cuando comencé, ujú, ujú, comenzamos con un ego muy alto. Es ujú, como, aunque veas que el otro es mejor que tú, te sientes como que tú vas a ser mejor que él. Y en vez de realizar una cuestión de equipo, es cuestión como de siempre estar luchando, pero estar luchando sin herramientas. sí, Entonces, eso realmente se me hace como una costumbre que como latinoamericanos debemos erradicar. Que sí, simplemente, ok, que haya competencia, pero compite cuando ya tengas los conocimientos a tope. No claro. compites así como, no sé si lo has escuchado, cuando Ujú, realmente dicen, no, es que yo soy lírico y yo aprendo todo de mis investigaciones y yo no agarro libros y yo no le hago caso a nadie porque quiero que mi arte sea puro. claro. Entonces, pueden decir que su arte puede llegar a ser puro, pero van a llegar al mismo punto donde todos llegamos a través de los libros o a través de los maestros, que simplemente es esta cuestión de el cuerpo humano tiene tantos huesos, tiene tantos músculos, se mueve, se estira, crece, se rompe, se degrada. Todas esas investigaciones están hechas. Pónganse Ujú, a competir realmente cuando ya tengan un nivel de conocimiento propio y práctico y técnico y teórico y todo el conocimiento que ustedes quieran, pero realmente que los enfoque a crecer a ustedes como profesionales o como artistas. No ujú, empiecen a competir cuando estén en un nivel cero. Cuando ya estén en un nivel más elevado se van a dar cuenta de que no hay tal competencia, que la competencia es simplemente con ustedes mismos. Entonces, creo que por ujú. esa parte los invito a tomar este tipo de camino. Ujú. Mm, Sí, y quizás en cuanto a lo que es competencia, por ahí cada uno lee la palabra competencia o entiende de distintas maneras. sí, Yo cuando hablo de competencia hablo de que eh, indirectamente uno cuando está presentando su portfolio a una empresa, estás compitiendo contra otras personas que por el mismo puesto, digamos. Pero yo no hago tanto referencia a la competencia
yo soy mejor que vos, o voy a hacer lo posible para ser mejor que vos, o que aquel, o lo que fuera. Creo que eso es una, con el perdón de la palabra, es una idiotez. O sea, no me parece adecuado, no me parece sano. Yo creo que cada uno tiene que enfocarse como vos dijiste, en crecer lo mejor que pueda, en estudiar, en aprender. Hoy día hay muchísimos medios, hay mucha gente que está enseñando, hay muchos maestros, como también vos dijiste, en el cual tienen que aprovechar. Hay mucha gente, muchísima gente capacitada, como otra no, pero sí creo que tienen que aprender a discernir quién puede darle a ustedes un buen material, y quién sobre todo sabe transmitir, porque creo que las cualidades necesarias e importantes de un maestro, son varias y no son fáciles de conseguir. Yo creo que la primera y más compleja y necesaria es el saber transmitir. El saber transmitir perdón, un conocimiento es fundamental. Eh, Luego, además de tener ese conocimiento, poder transmitirlo, pero luego también el saber motivar a la gente, el poder saber incentivar de distintas maneras. Yo creo que, como vos dijiste, maestros, hay muchos aprendices, mucha gente que quiere aprender, lo cual es bueno, también le da vida a nuestra profesión. Hace un par de años atrás esto era algo prácticamente inexistente, hace 10 años atrás esto no existía, al menos el escultor digital. Gracias a la innovación tecnológica de la impresión 3D, hoy día podemos trabajar en lo que es el rubro de los coleccionables, que es un mercado que va en crecimiento cada vez más y más, pero también se puede trabajar en el rubro de las películas, de videojuegos, en muchísimas cosas. O sea, es un mercado que está en crecimiento constantemente. Y por supuesto, tenés que tomártelo en serio, es como cualquier otra profesión. Yo creo que lo único que ha cambiado hoy día, y creo que de a poco estamos, de alguna manera, demostrándoles a muchas personas que quedaron con esa idea de que si uno no tiene un título no puede obtener nada en la vida, al menos en lo laboral hablando, o en lo profesional. Yo soy una persona que tengo hecho mi primaria y secundario completos y no hice una carrera universitaria, empecé y la dejé, no me hallé dentro de esa carrera. Por supuesto, en ese momento yo sentía sobre mis hombros el estigma de no haber sido un universitario. Yo tenía siempre en mente que iba a crecer y convertirme en un adulto trabajando en haciendo cosas mediocres, no mediocres en cuanto a la calidad, sino por ahí que no me den quizás el futuro que yo quería. Y con el tiempo me di cuenta que no era así, o sea, por suerte no fue así, que pude tener un poco la valentía y sobre todo el apoyo familiar para poder desarrollarme como lo que soy hoy día. Eh, entonces yo creo que uno tiene que tener en cuenta hoy por hoy todos los aspectos que nos brinda y todas las puertas que nos brinda el rubro del arte digital, sea escultura, sea lo que uno quiere ser. Y sobre todo entender que no importa, esto lo digo siempre y no me canso de repetirlo, que no importa de dónde vengas, de dónde estés, de qué nacionalidad, si sos pobre, si tenés algo de dinero, si vienes de una familia que está bien parada o no, es indistinto. Va a depender muchísimo de tus cualidades como persona, o sea, de, de hasta dónde vos quieras llegar también. Yo creo que eso es algo que uno tiene que siempre ponérselo en mente y repito nuevamente que sin, sin sacrificio uno no puede obtener grandes cosas en la vida. Lamentablemente, uno siempre algo va a tener que sacrificar. Sea tiempo, por supuesto, intentando encontrar un balance. Tampoco en la vida es todo blanco y negro, o menos en esta profesión. Así que yo creo que en ese sentido el mundo hoy nos brinda muchísimas posibilidades, muchísimas. Y estas herramientas también. Fíjate que yo estoy desde acá, desde mi casa, hablando con ustedes. Hace un rato terminé de trabajar, estoy trabajando por una empresa que está a miles de kilómetros, eh, lejos mío, en otro uso horario, y sin embargo lo puedes hacer igual. Con las conexiones de internet cada vez son mejores. eh,
no sé, respondo mail del teléfono, o sea, hago algunas cosas, a veces hago un feedback del teléfono. O sea, contamos cada vez con herramientas que nos acercan más y nos dan más posibilidades que hace años atrás. O sea, yo creo que, hoy día el que no avanza es porque no quiere. Eh, Creo que es eso, es simplemente que ponérselo en mente y darle para adelante. Creo que es bastante acertado tu comentario, Daniel. Y algunos preguntan que para cuándo Ujú. vas a lanzar tu academia, para cuándo vas a dar clases, o más bien si te gusta la idea de dar clases, ¿no? Porque muchas veces Ujú. tenemos la habilidad para enseñar, Sí, para hacer las y otros no. cosas, pero realmente no hay tiempo como para invertir en enseñar. Ujú. ¿Te has planteado alguna vez la idea? Sí, sí, por supuesto. He enseñado un tiempo acá en Argentina, en un instituto. Enseñé un par de años, después por un tema de tiempos, obviamente, y de familia. Yo vivo alejado de lo que es el centro de la ciudad, vivo más o menos a una hora. El tráfico cada vez es peor. Entonces, en su momento decidí dejar de dar clases en el lugar por una cuestión, bueno, como dije recién, de tiempos y de salud mental. Pero sí, lo disfruté muchísimo. Y por supuesto muchos dirán, bueno, pero no hace falta viajar, puedes dar contenidos y cursos y qué sé yo en tu casa, es cierto, pero la realidad es que uno tiene que contar con el tiempo adecuado para generar eh, todo lo necesario para que ese curso sea digno de que alguien te pague por ello y de que esa persona que va a invertir su dinero se lleve algo realmente superador. Porque yo cuando empecé con esto he hecho muchos tutoriales pagos en los cuales no me han dejado demasiado y hasta he visto como una cierta carencia en los contenidos y en la forma de quizás de ponerle foco o de respetar al otro que está invirtiendo en algo que piensa que uno lo hace. En muchos casos hay personas, o me ha pasado a mí en su momento, cuando no he tenido quizás un poco más de soltura económica y he decidido tomar algún que otro curso y me he dado cuenta que era una estafa, me he dado cuenta que la persona simplemente quería aprovecharse, por ahí no con mala intención, pero no le ponía demasiado empeño. Entonces yo no quiero hacer eso. O sea, yo el día que diga, bueno, necesito tomar un descanso en mi trabajo y voy a poner quizás mi foco en la enseñanza, voy a hacer esto realmente respetando, por supuesto, a quienes puedan llegar a estar interesados. En este momento sería algo, involucrarme en algo en el cual no voy a poder dar mi 100% y creo que la persona que está del otro lado no se lo merece. Eh, a- yo creo que es más que nada por eso, no es porque no quiera, es por un tema de tiempos. Algunos saben, gracias a Dios tengo una hermosa familia, tengo mi esposa, dos nenas y la verdad es que buscar un equilibrio justo entre el trabajo y la vida a veces no es tan fácil y el tiempo que sobra, un par de veces uno puede decir, bueno, se lo voy a dedicar a aprender esto, a hacer aquello, pero la realidad es que, qué sé yo, uno en la vida vive una sola vez, no tiene la vida comprada ni asegurada, entonces yo hoy por hoy prefiero disfrutar esos momentos con mi familia a que trabajar 100% todo el día y levantarme y acostarme trabajando. Me parece que no es sano para nadie, pero no lo descarto, no lo descarto y ojalá algún día me pueda dar el tiempo para hacerlo, que yo sé que va a suceder. Lo prometo. Pues yo lo que les recomiendo a las personas que nos ven es que se apuren a aprender lo mejor posible para que cuando Daniel dé clases, entonces pues, sí puedan aprovecharlo. Este, sí puedan aprovecharlo. Eh, Creo que hay una pregunta que se ha estado repitiendo Ujú, mucho, que es básicamente escultores que apenas están empezando y hay personas que dicen, oye, quiero que esculpas para mí. ujú. Realmente se encuentran con esta situación que dices, ok, pero ¿en cuánto te lo vendo? O sea, no sé realmente cuánto vale mi trabajo, o si estoy pidiendo demasiado o estoy pidiendo demasiado poco, entonces se Ujú. les dificulta un poco llegar al balance. Claro. Y eso es algo complejo, es algo que siempre va a requerir mucho
de estudiar un poco el mercado en el que uno está, hacer preguntas a otros artistas, hacer un cierto research, como se dice, e involucrarse más en ese aspecto que simplemente el hecho de tirar un número porque sí y cobrar. Hay muchas compañías hoy día que ya tienen preestablecidas un cierto salario, un cierto ingreso. eh, y creo yo que está, bueno, está también en uno aprender a poner el precio. O sea, la realidad es que no funciona de manera genérica. Yo puedo decir, ponete X cantidad de precio o tal precio a tu trabajo, eh, y tu empleador luego va a decidir por sobre la calidad que él vea lo que te va a pagar. Y vos vas a tener que estar en acuerdo o desacuerdo. Pero siempre yo creo que tiene que es una discusión entre el empleado y el empleador que tienen que tratar de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambos. Al principio, por supuesto, cuesta porque uno no sabe, pero yo como recomendación siempre les digo que no se apresuren ni se enloquezcan por querer ganar buen dinero de entrada. O sea, yo les diría en todo caso, enloquezcanse por trabajar en lugares buenos y rodeado de gente buena. Buena en todos los aspectos, buena de persona y buena profesionalmente. Eso es mucho, deja mucho más que el dinero. El dinero con el tiempo, si hacen las cosas bien, va a venir. No es algo que tengan que preocuparse de entrada. Muchos pueden decir, bueno, sí, pero si no valoro mi trabajo, no, bueno, una cosa es no valorar tu trabajo o regalarlo y otra cosa es pretender cobrar quizás lo que no estás preparado para cobrar. Yo creo que eso simplemente uno tiene que ser consciente de estar preparado y aprender. Y eso se aprende en el campo, quiero decir, en el campo de acción, en el momento, cuando uno va a tomar ese trabajo. Daniel, preguntan que si ya te estás comprando una nueva casa para poner todas las estatuas que estás recibiendo de tus trabajos. Ay, no, me encantaría poder tener más espacio. No, igual Argentina tiene un cierto problema con la aduana que es muy complicado entrar figuras y por el momento estoy tratando de que no me envíen nada porque ya tuve un par de figuras ahí que están esperando a ser devueltas a su lugar de origen. Entonces, por el momento tengo solamente un par acá en casa, pero sí, ocupan bastante espacio. De hecho, atrás mío tengo un par de cajas, eh, pero sí, está bueno tener las figuras que uno hace y poder exhibirlas. Y en mi caso, termina más mi hija interactuando con ellas que yo. No son para interactuar, pero bueno, ella les pone juguetes, les cuela algunas cositas, sí, las hace más lindas. Ok. Lo bueno es que hay pegamento y cola loca Sí, para no pasa repararlas. Eh, ok, llegando a digamos, a la tercera parte de nuestra entrevista. nada. Básicamente, ya has llegado hasta aquí, Daniel. Ujú, Ya ujú. has hecho todo esto. Ya sientes una seguridad un poco más clara en tu persona. ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿A dónde quieres avanzar o en dónde te ves en los siguientes años? Em, yo creo que en intentar hacer carrera. Yo creo que lo que uno puede, que cada uno me parece a mí que va a pretender cosas de su profesión o de su trabajo siempre distintas. Porque además cada uno mide el éxito con distintos parámetros y el éxito también para cada uno significa distintas cosas. En mi caso particular, a mí lo que me gustaría es seguir aprendiendo, seguir mejorando mi arte, seguir también intentando que la gente reconozca mis trabajos sin ver mi nombre, o sea, generando un estilo en el cual puedan saber, de entre muchas piezas que lo he hecho yo, no por lo malo, sino porque esté, bueno, porque les guste. Eh, y después yo creo que lo importante para mí es ir siempre para arriba, que cada año sea mejor en lo que respecta a mi profesión, que además de la cantidad de trabajos que uno puede realizar,
dentro de todo te suma experiencia, por ahí pretender más otras cosas dentro de tu empresa, ganar, como dije antes, libertad a la hora de innovar o de ser creativo, confianza por sobre todas las cosas. Yo creo que cuando uno logra la confianza de quien te está dando un trabajo, lo que uno obtiene a cambio, más allá de tu paga, es esa libertad creativa que uno tanto desea y ansía por una cuestión de que yo creo que en nosotros, no digo en todos, en mí en su momento no lo estaba, lo descubrí bastante más adentrado en esta profesión, pero en la mayoría de nosotros está esa parte creativa que uno quiere poner a prueba y quizás también compartir un poco con el otro, con tu colega o con quien sea. Entonces yo creo que en lo que respecta en los futuros, en los siguientes años, es seguir mejorando y de alguna manera siempre estar abierto a las posibilidades y ofertas que me puedan llegar a caer, por así decirlo. Siempre pensar para adelante e intentar no quedarme en mi zona de confort, tratar, como a veces digo, no es que trabajar inconforme o descontento, no, sino entender que este mundo está continuamente cambiando en cuestiones de gustos, en cuestiones de qué es lo que está de moda, qué es lo que está hoy día, qué es lo que más se vende, porque al fin y al cabo nosotros hacemos un producto. Yo no lo veo como un producto, yo realmente lo veo como una escultura, en el cual tiene que expresar muchas cosas, pero no puedo ser necio y debo entender que esto es un producto, que hay gente que lo compra. Entonces creo que por ahí mejorar esa parte, entender cada vez cómo funciona el mercado, tener mucho más relación con los coleccionistas, con otros colegas, o sea, crecer en todo aspecto. Creo que si uno hace las cosas bien, vas por ese camino. Y en mi caso personal, yo a donde apunto es ir cada vez un poquito más arriba. Es simplemente eso, siempre con ambición, pero sin que esa ambición me coma a mí y me convierta o un idiota en creérmela, en empezar a compararme o empezar a hacer cosas de idiotas, básicamente, de gente que, que no se merece un lugar por falta, por irrespetuosos o por competitivos en extremos, qué sé yo. Yo creo que todos los artistas tenemos un ego, tenemos que aprender a controlarlo, tenemos que aprender a que ese ego no nos consuma a nosotros ni nos deje mal parados y simplemente saber cuándo decir, ok, bueno, esta pieza está bien, está buena y puedo decir que está buena porque hace, no sé, 10 años que vengo trabajando en esto y hoy día puedo reconocer que esto es competente o no. Así que eso, seguir creciendo, seguir dándole para adelante y mirando siempre de acá a futuro. Ok, perfecto. Preguntan básicamente que si tienes deseo de imprimir tus figuras o solo tienes ahorita por el momento los planes de trabajar para empresas que los imprimas. Tenemos aquí como la cuestión de Franco que él se aventó por su línea de monstruos y que Ujú. está experimentando impresión. Sí, Pero sí. digamos, son como caminos, aunque son afines, son muy separados porque como bien lo mencionabas, al igual que dar Ujú. clases, te requieren mucho tiempo. Entonces, aunque tengas los conocimientos, habilidades y todo lo necesario, el tiempo necesario para efectuarlo, pues Ujú. simplemente no es el suficiente. Pero ¿tienes Sí. planes de algún día llevar esto a cabo? Mira, lo que hace Franquito es que le mando un abrazo grande, realmente está buenísimo. Él sacó su línea de monstruos, está en eso, está poniéndole mucha garra y es algo que además él disfruta mucho hacer y diseñar. Algo que es un bichito que a mí no me ha picado todavía, y digo todavía porque puede suceder sí o no. Quizás si algún día me sucede, bueno, ahí me daré cuenta si es el camino el cual quiero tomar, pero por el momento, honestamente, eh, me gusta lo que hago, cómo lo hago, en el sentido de cómo me manejo con esto de las impresiones, que no necesito tener acá una impresora acá en casa para... Sí, por ahí me gustaría, sí, por ahí me gustaría tener una impresora rápida, buena, que en el cual a veces me deje hacer alguna preimpresión para adelantarme a ciertas cositas y probar yo, pero no sé si para yo sacar
una línea de coleccionables y venderlas y meterme todo en ese mambo de lo que es producción y licencias y que es algo complejo que, de nuevo, está buenísimo quien lo hace y yo lo aplaudo y lo apoyo y me parece fantástico, pero por el momento estoy cómodo como vengo. Así es. Pues yo le quiero preguntar a las personas que nos ven si tienen alguna otra pregunta que quieren aquí hacerle a Daniel. Creo que de mi parte hemos visto la mayoría de las cosas que quería platicar y comentar contigo, a lo Ujú. cual te estoy muy agradecido por esta es la segunda vez que estás con nosotros. Por favor. Este, y realmente cada vez es como reafirmar que la fórmula simplemente está en trabajar, en Ujú, esforzarse, en mantenerse ujú. enfocado y en no descuidar en aquellas cosas que ya se ha invertido tiempo. Exacto, exacto. Entonces, básicamente más allá de todo el brillo y los reflectores y todo lo que pueda cegarnos de momento, está en mantener eso que simplemente son los principios básicos que cualquier persona debe mantener. Así que es como cada una de estas entrevistas que me gusta hacer con personas como tú, Daniel, es simplemente una invitación al público a que vean que básicamente lo que necesitamos como seres humanos es muy básico, o sea, todo lo tenemos dentro de nosotros, pero también Exacto. todos los retos y todos los problemas están dentro de nosotros. Entonces Ujú. es una batalla épica. Sí, Y sí. todos batallamos esa batalla épica una y otra vez todos los días. Pero no se desesperen, siempre pidan ayuda. Hay, como ya lo expresaba Daniel, hay sin fin de comunidades y sin fin de personas que están allá afuera pasando lo mismo que ustedes, con las cuales se puedan sincronizar o entrar Mm. en la misma vibración Ujú, y crecer juntos. Nada más dense oportunidad y si les llega, no se aterren o no crean que es el fin del mundo, que va a ser un compromiso para toda la vida. Yo se los platico así porque así lo tomé bastantes años. ujú, Muchas veces uno ve como los compromisos, como esa parte que tú decías, Daniel. ujú, Simplemente si vas a dar clases, que realmente sea algo que le deje a la persona. Si vas a estar con una persona realmente porque le vas a dar tiempo a esa persona, si le vas a dar al trabajo, al coche, a lo que tú quieras. ujú. Al fin y al cabo, como venimos a lo mismo, lo que necesitas en tu vida para tener éxito es simplemente mantener los principios básicos muy sólidos, Sí. entenderlos y llevarlos día a día. A ver, aquí tenemos otra pregunta, antes de terminar. Eh, López Onoff dice, ¿algún consejo para empezar en la industria del 3D, aparte de aprender anatomía, métodos de impresión, retopología y cuestiones técnicas? Ujú. Y bueno, yo creo que un par de veces mencioné la importancia del portfolio, de que tomen cada trabajo que hacen como algo que les va a servir para ustedes luego para mostrar, que sin importar a veces cuánto hayan cobrado al principio, que siempre lo hagan para ustedes. O sea, no importa que lo estén haciendo para un cliente, entiendan que hoy día, no sé si hay por tus pagos el currículum vitae existía o existe, o no sé cómo se llamará, que básicamente era como una especie de documento en el cual decía toda nuestra información de nuestra edad, fecha de nacimiento, los trabajos que habíamos tenido, las experiencias educativas, etcétera. Bueno, eso ya básicamente no diría que no existe, no me tomaría ese atrevimiento, pero en nuestra profesión, yo si tengo algún día que evaluar los conocimientos de una persona porque tenga la posición, esté en la posición de tener que hacerlos, jamás lo haría por lo que dice un papel, sino lo haría por lo que veo a través de una imagen que esa persona haya hecho. O sea, no me interesa absolutamente nada más allá de lo que puede dar y pueda tener en su portfolio. Así que el portfolio siempre tengan en mente que ni bien, por más que estén arrancando, si no tienen nada, háganlo para poder buscar un trabajo. No se maten a hacer un montón de piezas o un montón de
de imágenes o lo que fuera, con tener una o dos o tres que estén muy bien hechas es suficiente para poder empezar a buscar un proyecto, un cliente o lo que fuera, en cualquier tipo de industria, al menos de lo referido a lo digital. Eh, yo creo que ese es un consejo que les podría dar. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? Bueno, como siempre, agradecerte a vos, a toda la comunidad, a la gente, la comunidad habla hispana, que la verdad en muchos casos no contamos a veces con cierta información de tutoriales, y porque a veces, a veces yo paso información en tutoriales y me digo, pero no sé inglés, y no estoy, no puedo verlo, etcétera. Bueno, yo creo que de a poco vamos contando con personas que se van sumando cada vez más a querer brindar información en nuestros medios, así que estén atentos a que cuando uno quiere aprender, información hay, cuando uno quiere aprender y realmente tiene ganas de hacer las cosas con poquito, a veces se puede hacer un montón, con una compu hogareña. Si quieren aprender ZBrush, se bajan el demo de la página y lo pueden aprender. Tienen muchísimos tutoriales por doquier. Tienen bancos de texturas, de brushes, de lo que sea. Eh, digamos, hoy día, voy a repetirlo una vez más, el que no quiere aprender algo es porque no quiere, básicamente, no se da el tiempo para hacerlo. Y el mensaje que me gustaría dejarles es de nuevo que ustedes piensen que el, el mundo hoy día está globalizado y todos tenemos las mismas posibilidades. Yo creo fervientemente que todos, hoy, todos y cada uno de nosotros tenemos las mismas posibilidades. Podemos llegar a la empresa que nos propongamos llegar. Va a depender 100% de nosotros y el tiempo que le invertamos. Eh, Eso habla mucho o va a hablar mucho si ustedes están pensando en cuánto tiempo puede llegar a darse, en cuántas horas ustedes le van a dedicar por día a ese estudio o esa práctica. Y entiendo que como vos dijiste, a veces pasa que mucha gente ya tiene un trabajo, llega a su casa cansado, por ahí tiene que atender a su familia. Yo eso lo entiendo porque me ha pasado, yo he estado de ese lado. Y así todo, quizás la ambición y la pasión o lo que quieran llamarlo, esa chispa de la curiosidad, a mí me ha llevado a tratar de estar despierto un poquito más y esas horas de lucidez que me quedaban, ponerlos en el estudio de algo. Eh, es trabajo duro, no hay nada, es mentira el que diga que hay atajos o que alguien tiene un contacto que les va a pasar y les va a hacer entrar en tal o cual compañía. Nadie los va a tomar si su trabajo no es bueno. Eh, a ver, si son juniors, lo entiendo y seguramente van a tener, pero ustedes siempre tengan en cuenta que va a depender 100% de ustedes y no del otro. Que les vaya bien o mal depende de ustedes, no del otro. Así que no más excusas, pongan cara de contentos, siéntense en sus asientos y pónganse a ver tutoriales, a preguntar a quienes podemos ayudarlos. Yo siempre sepan que estoy más que encantado y dispuesto a brindarles información y ayuda del tipo que pueda darles. A veces puedo tardar un poquito en responder porque, bueno, uno también tiene familia y tiene cosas que hacer, pero siempre respondo, cualquiera de los medios y bueno, eso, no se queden con dudas, pregunten y denle para adelante y si su sueño es trabajar como lo fue en algún momento en una empresa como la que trabajo hoy, no le tengan miedo, no se echen para atrás por creer que somos latinos o lo que fuera, todo lo contrario. Hay muchísimos latinos trabajando en cabezas de equipos en el mundo entero, en las mejores compañías del mundo. Sin ir más lejos, en Sideshow hay 3 argentinos trabajando ahí y otros latinos más. Así que, y les puedo nombrar innumerables casos de gente de Latinoamérica, eh, como es el caso de los chicos de Sony Santa Mónica, una de las mejores empresas, compañías de videojuegos del mundo, en el cual el director de arte es brasilero, los líderes de equipo son brasileros, o sea, es para simplemente recalcarles que no importa de dónde uno viene, sino importa de dónde uno quiere ir, nada más que eso. Y desearles el mejor de los éxitos y una vez más muchas gracias por esta comunicación.
Pues muchas gracias a ti, Daniel, por haber tomado esta invitación nuevamente. Tal vez la repitamos en algunos años. Por supuesto. Este, y vamos a ver la comparación entre la primera, segunda y tercera edición. Así será. Será Así será. interesante. Por supuesto que sí. Y una vez más, yo quiero agradecerles a todas las personas que se han dado la oportunidad de conectarse hoy, a las personas que en el futuro verán este video. Ya saben que en el canal de YouTube lo tienen para repetir una y otra vez. Esto queda para todo el tiempo. Ya no en vivo, claro, pero básicamente queda para la prosperidad. Y esto es una de las ventajas que tenemos. Pueden revisar la versión anterior de esta entrevista con Daniel, la de hace un año y medio, y esta edición. Y van a ver cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas siguen siendo sólidas en la vida de Daniel. Y en la vida de los demás ya entrevistaremos a los demás en su momento. Pero quiero volver a agradecerte, Daniel, por haber tomado esta llamada. Por favor. Deseos que tengas éxito Muchas gracias. y que tu familia siga siendo próspera, que tu vida siga siendo próspera y que todo en tu vida siga siendo próspero, porque algo que me queda claro es que mientras tengas la constancia que has seguido llevando hasta el día de hoy, vas a conseguir lo que quieres. Incluso Así si es. quieres ser Ojalá. presidente de Argentina, pero no creo que por allá vaya. No, no creo. No, por favor, eso no. No, política no. Sí, nada más a las personas enfóquense, trabajen. Y Daniel, gracias nuevamente. Yo soy Guillermo Amadeus para Cibrush México y ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta tarde de hoy, día 19 de febrero. Vamos a ver qué más nos depara este año, qué personas vienen a nuevas entrevistas, así que preparen sus preguntas, sigan practicando, sigan investigando para que puedan hacer buenas preguntas que les den buenas respuestas. Muy bien. Muy Entonces, bien dicho. muchas gracias y con esto finalizamos la entrevista del día de... Un gran abrazo, Gracias gente. y hasta Gracias. pronto. Hasta luego.